Em eu silencio de la noche, uma lamada inesperada resuena em eu centro. De lamadas de emergência. Ao outro lado de la linha, uma vocecita. Temblorosa, de apenas 4 anos, pede uma pizza. Uma inocente broma. Infantil um grito de socorro desfrasado? Mientras la policia responde a la lamada, mi corazón se acelera. Que? Encontrarão ao outro lado de la puerta? Uma simple entrega de pizza. Algo mucho mais oscuro acechando em las sombras? Le sudan las manos, la tensión es palpable. Y quando por fim se abre la puerta, lo que descobrem les deja la cara pálida y el corazón apretado. Uma história real que desafia lo que creemos saber sobre la inocência y. Eu peligro. Prepara-te para sumergir-te em uma emocionante narração em la que la linha entre la luz y la oscuridade se vuelve difusa. Que haria se estuvieras em seu lugar? Que revela esta história sobre la naturaleza humana? Uma lamada inocente? Uma lamada desesperada em busca de ajuda? Acompanhe-nos a desentranar los mistérios de esta história que vê a más, alá de las aparências. Aquela noche, envuelta em um mistério, las luzes amarelas deu centro. De emergências parpadeaban ritmicamente, haciendo-se eco del pulso de lá. Ciudad dormida. Em uma de las salas, los operadores vigilaban atentamente los monitores, listos para actuar ante qualquer lamada urgente. Foi entonces quando la singular lamada rompió el silêncio, interrompiendo la monotonia de la noche. Centro de emergências, qual é sua emergência? Perguntou o operador, com voz lena de profissionalidade pero também de curiosidade. Eu, que era uma pizza, respondió uma vocecita vacilante ao outro lado. De la linha, era a voz de um ninho, tão tierna e inocente que contrastava com o tenso ambiente do centro. La operadora frunciou el seno, perpleja por la inesperada resposta. Lo siento, é esse o centro de emergências. Se é equivocado de número, pero el ninho insistiu, sua voz temblava com uma urgência dissimulada. Por favor, que era uma pizza. Mi madre disse que se enfadará se no me la dan. O operador intercambiou miradas com seus colegas, intentando compreender la situação. ¿Dónde estás, niña? Perguntou, a hora preocupado por lá. La possibilidade de um peligro real acechando detrás de esta conexão, aparentemente trivial. Em casa fui la sensila pero misteriosa resposta. O operador tragou saliva y um escalofrio lhe recorrió la espalda. Y tus padres ¿dónde estão? Estão dormidos, respondió el ninho, sua voz quase um sussurro. Uma sensação de urgência se apoderou do centro de emergências. Quer dizer, ¿dónde está? Vamos a enviar ajuda, dijo o operador, com voz firme pero o coração acelerado por la incertidumbre de lo que encontrariam quando legaram àquela casa em plena noche. Mientras los operadores do centro de emergências enviaban ajuda ao lugar indicado por el ninho misterioso, la tensión em la sala aumentava como uma corrente elétrica invisible. O operador principal, David, se secola, frente sudorosa, com o coração latindo-lhe desbocado em el pecho. Esta lamada não se parecia a nada de lo que havia vivido em seus anos de serviço. Mientras tanto, em casa do pequeno lamante, o ambiente era silencioso. Y sombrio. Eu pequeno, sentado frente ao teléfono, mirava o aparato com uma mescla de ansiedade e esperança. Seus grandes olhos marrones reflejavam la incertidumbre de momento mientras esperava la ligada de la policia, sua única esperança em la oscuridade que lhe rodeava. Ao outro lado de la linha, la policia recorria a toda velocidade la cidade, dormida, com suas sirenas cortando o silêncio de la noche como um grito de auxílio. Seus rostros tensos eram uma mescla de determinação e apreensão, pois não sabiam a ciência certa que les esperava em aquela casa solitária em meio de la oscuridade. Mientras tanto, o operador David mirava o teléfono em suas temblorosas manos, com a mente dando-lhe vueltas a pergunta sem resposta. Quem era? Aquel Chico? Por que havia lamado a la policia para pedir uma pizza? Lo mais importante, que encontrariam quando legaram? O coche de policia legou por fim a la calle donde se encontrava la casa. Deu Chico. Las luzes giratorias iluminavam las casas com um resplandor intermitente, criando uma atmosfera surrealista em la oscuridade de lá. Noche. Los agentes descendieron com cautela, sus passos resonavam em eu asfalto mientras se acercavam a la casa indicada por la misteriosa lamada. O aire estava impregnado de uma sensação de urgência, uma
Tensión palpable mesclada com el miedo a lo desconocido. À medida que a polícia se acercava à casa indicada por la lamada, a atmosfera a seu alrededor parecia cargada de eletricidade, como se o aire mesmo estuviera tenso por la antecipación de lo que estava por venir. La casa se alzava imponente em la penumbra de la noche, com suas ventanas oscuras como olhos observadores, guardando oscuros secretos. O sargento Silva, chefe do equipo, levantou a mano em um gesto silencioso, indicando a todos que se prepararam para a aproximação. Sus dedos frotaban la culata de sua pistola preparado para qualquer eventualidade. Uma brisa helada soplava por las calles desiertas, haciendo que las hojas secas bailaram alrededor de los policías como se la propia naturaleza sussurrara uma advertência silenciosa. À medida que se acercaban a la puerta principal, cada passo era dado com precaução, como se estuviera entrando em território desconhecido y peligroso. O crujido do suelo de madeira abaixo sus pés resonava em la quietude de la noche, sonido que parecia resonar como uma macabra advertência. La tensión em el aire era quase palpável, uma promessa de que algo siniestro aguardava ao outro lado de la puerta. Listos, sussurrou o sargento Silva, com uma mirada dura y decidida, que reflejava a gravidade da situação. Sus companheiros assintieron em silencio, todos dispuestos a enfrentar-se a lo que encontraran dentro. Con un movimiento rápido y preciso, el sargento se adelantó y empujó la puerta, que se abrió lentamente con un crujido ominoso, como si revelara secretos guardados durante mucho tiempo. Al entrar en la casa, los policías fueron recibidos por una atmósfera llena de misterio y sombras. El interior de la casa solo estaba iluminado por la débil luz de la luna que penetraba por las ventanas entreabiertas, proyectando sombras distorsionadas sobre los muebles polvorientos y los viejos cuadros que adornaban las paredes. El aire estaba impregnado de olor a moho y abandono, creando una sensación de opresión que parecía instalarse en los pulmones de los policías. Los pasos de los policías resonaban por el estrecho pasillo, cada sonido reverberando en las paredes como un eco tenebroso. El silencio de la casa solo se veía interrumpido por el crujido del suelo bajo sus pies, como si el propio suelo estuviera vivo y conspirara contra ellos. Una sensación de inquietud se apoderó de los policías mientras avanzaban por el laberinto de pasillos oscuros, sin saber lo que les esperaba tras él siguiente recodo. A medida que exploraban las habitaciones de la casa, los policías se veían envueltos por una creciente sensación de claustrofobia, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. Cada sombra parecía agitarse y moverse, como si ocultara algo siniestro en su interior. Un sudor frío recorría la espalda de los policías, cuyas manos temblorosas agarraban con fuerza sus armas mientras se preparaban para el inminente enfrentamiento con lo desconocido. Mientras exploraban las habitaciones, los policías se toparon con una cocina que parecía haber sido abandonada precipitadamente. Había platos sucios apilados en el fregadero y utensilios de cocina esparcidos por la encimera. El olor acre de la comida podrida flotaba en el aire, envolviendo a los policías en una nube de asco y desesperación. A medida que avanzaban por los estrechos pasillos, los policías descubrieron más secretos escondidos por la casa. Una habitación infantil, con juguetes esparcidos por el suelo y dibujos garabateados en las paredes, evocaba una sensación de tristeza y abandono. Un despacho oscuro y polvoriento revelaba montones de papeles apilados sobre la mesa, como si guardara secretos olvidados hace mucho tiempo. Cada rincón de la casa parecía contar una historia oscura y perturbadora, que dejaba a los policías aún más intrigados e inquietos. Y mientras seguían buscando respuestas, en el aire flotaba la sensación de que estaban siendo observados, como si las propias paredes de la casa guardaran secretos que no estaban dispuestos a revelar. Mientras los policías exploraban los oscuros recovecos de la casa, encontraron por fin al niño, sentado en un rincón de su habitación. Sus ojos,
grandes e inocentes, se llenaron de lágrimas al ver a los policías, una mezcla de miedo y esperanza reflejada en su semblante infantil. Los policías se acercaron con cuidado, sus voces suaves. Intentaban calmar al asustado niño. ¿Qué ha pasado, pequeña?, preguntó el sargento Silva, con voz llena de compasión. El niño moqueó y se secó las lágrimas con el dorso de la mano sucia. Mi padre le pega a mi madre, murmuró, con la voz temblorosa por la gravedad de la situación. Y tenía hambre. No he comido nada en 2 días. Los policías intercambiaron miradas preocupadas, su indignación hirviendo ante las palabras del chico. ¿Dónde están tus padres ahora?, preguntó uno de los policías, con voz firme pero llena de compasión. El chico señaló temblorosamente hacia arriba, con los ojos llenos de miedo. Están dormidos. Yo tenía miedo de despertarlos. Los policías intercambiaron una mirada sombría, la gravedad de la situación pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. Mientras ayudaban al chico a ponerse en pie, una silenciosa determinación se encendió en sus corazones. No importaba lo que encontraran allí arriba. Estaban decididos a hacer justicia y proteger a ese inocente que había caído en las garras del sufrimiento. Con pasos cautelosos, los policías subieron las chirriantes escaleras. Cada escalón parecía susurrar una advertencia silenciosa. Cuando llegaron al último piso, se encontraron con una escena que les dejó sin habla. En el dormitorio principal, la madre del niño dormía en un delgado colchón. En el suelo, con su frágil cuerpo marcado por magulladuras y cicatrices. Su rostro pálido se contorsionaba en una expresión de dolor, incluso en su profundo sueño. A su lado, su agresor, el padre del niño, dormía en la cama tan tranquilo, como si no hubiera cometido ningún crimen. Su semblante era sereno, completamente ajeno al dolor y al sufrimiento que había infligido a su propia familia. Los puños de los policías se cerraron con rabia. La injusticia de la situación reverberaba en cada latido de sus corazones. El sargento Silva avanzó con determinación, su voz cortante resonó en la habitación. «Despierte, señor», ordenó, con expresión dura como el acero. «Queda detenido por agresión doméstica y abandono de menores». El hombre se despertó lentamente de su sueño, con los ojos borrosos, brillando de confusión. «¿Qué está pasando?», murmuró, con la voz entrecortada por el sueño. La policía rodeó al hombre, hirviendo de indignación al ver los malos tratos que había infligido a su propia familia. Mientras esposaban al agresor, en la sala reinaba una sensación de justicia, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que los rodeaba. Mientras esposaban al agresor, el sargento Silva no pudo contener su indignación. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», gruñó, con los ojos llenos de ira contenida. «Has destrozado la vida de tu familia». El hombre echó una mirada ausente por la habitación, como si despertara de un sueño. «Yo no sé de qué me está hablando», murmuró, intentando disculparse desesperadamente. «Solo intentaba». «¿Qué pretendías?». «Justificar tus cobardes acciones», interrumpió él. «Sargento», su voz resonaba con autoridad. «¿Te crees un hombre por golpear a una mujer indefensa y dejar morir de hambre a su hijo?». Los policías observaron la escena en silencio, con expresiones serias, que reflejaban la gravedad de la situación. Cada palabra intercambiada era como un puñetazo, que cortaba el aire con la fuerza de la verdad. «Desnuda». Mientras sacaban al agresor de la casa, el niño permaneció al lado de su madre, con los ojos llenos de lágrimas y gratitud. «Ahora todo va a salir bien», susurró uno de los policías, con voz suave como un soplo de esperanza. «Estamos aquí para protegerte». La madre del niño asintió débilmente, con la mano temblorosa agarrando
con fuerza la de su hijo. Gracias, murmuró, con voz débil pero llena de gratitud. Nos has salvado la vida. Cuando los policías salieron de la casa, les invadió una sensación de satisfacción. A pesar de los horrores que habían presenciado aquella noche, sabían que habían cambiado la vida de aquella familia. Y cuando siguieron adelante, sus mentes se llenaron de esperanza en un futuro mejor, en el que la justicia prevaleciera y el amor triunfara sobre la oscuridad. Cuando los policías salieron de la casa, una sensación de satisfacción mezclada con preocupación invadió sus mentes. Para el sargento Silva y su equipo, cada intervención como esta no era solo un deber cumplido, sino una misión para rescatar la justicia y proteger a los más vulnerables. Sin embargo, tras la fachada de valentía y profesionalidad, cada uno de ellos tenía sus propias motivaciones y objetivos. Para el sargento Silva, la lucha contra la violencia doméstica era personal. Él mismo creció en un hogar marcado por los malos tratos, y juró utilizar su posición en la policía para asegurarse de que nadie más tuviera que enfrentarse al mismo sufrimiento que él. Para el joven policía Martínez, cada caso como este era una oportunidad de marcar la diferencia en su comunidad. Se incorporó a la policía con el objetivo de proteger a los inocentes y garantizar que la ley se aplicara de forma justa e imparcial. Cada niño rescatado, cada víctima de violencia doméstica protegida, era una victoria para él, una confirmación de que su elección profesional era la correcta. Y para el operador David, cada llamada de emergencia como esta era una oportunidad para marcar la diferencia, aunque solo fuera al otro lado de la línea. Sabía que su papel en el centro de emergencias era fundamental para coordinar la respuesta rápida y eficaz de la policía, y eso le motivaba a permanecer vigilante y atento a cada llamada que recibía. A medida que avanzaba la noche y las silenciosas calles de la ciudad volvían a su aparente estado de tranquilidad, los policías sabían que su misión distaba mucho de haber terminado. La lucha contra la injusticia y la violencia continuaría, y ellos estaban decididos a estar siempre en el lado correcto de la ley, protegiendo y sirviendo a quienes más les necesitaban. Y allí, en el silencio de la noche, se reveló una verdad escalofriante. Cuando la policía entró en aquella lúgubre casa, no esperaba encontrar lo que encontró. Un valiente y desesperado niño de 4 años había llamado a la policía pidiendo una pizza. Pero detrás de esta inocente petición se escondía un secreto aterrador. Cuando el niño contó su historia, la policía descubrió un mundo de dolor y violencia, donde un padre cruel atormentaba a su familia con sus puños de hierro. Los moratones de la madre, el hambre del niño, el abandono y el miedo dominaban el hogar. Pero la intervención de la policía trajo un rayo de esperanza. Se llevaron esposado al agresor, acogieron a la madre y al niño y empezó a hacerse justicia. Pero, ¿qué será de esta familia después de aquella noche? ¿Encontrará el niño paz y seguridad? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que historias como esta no vuelvan a repetirse? Son preguntas que resuenan en nuestras mentes, desafiándonos a actuar, a marcar la diferencia. Porque, al fin y al cabo, es en las acciones del presente donde forjamos el futuro. Y la historia de este niño nos recuerda que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz de esperanza que brilla, esperando a ser encontrada. ¿Qué harás tú para ser esa luz en la vida de alguien?